Variables aleatorias continuas. Una variable aleatoria es continua, en primer lugar, si su función de distribución f mayúscula de x es continua. Y en segundo lugar, la primera derivada de esa función de distribución tiene que existir y ser continua también. Esos son los requisitos para que una variable aleatoria sea continua. El conjunto de puntos donde se verifican estas condiciones constituye el campo de variación de la variable aleatoria. Entre otras cosas, hay que saber esto. La probabilidad de que una variable aleatoria continua sí sea igual a cierto valor es 0. Y esto es muy importante. En las variables continuas, la probabilidad de un punto es 0. Ahora, si en lugar de un punto tomamos una distancia infinitesimal, no es 0. Pero vamos a verlo con un ejemplo. Una variable discreta, variable aleatoria discreta. En las variables discretas pueden tener un gráfico así. Un número aquí, un número aquí, un número aquí, un número aquí. Esto puede ser xy y esto puede ser la probabilidad, p de i. Entonces, en una variable discreta, por ejemplo, es obvio que para este xy, vamos a llamarlo x1, hay una probabilidad 1. Y es una probabilidad puntual, solo para ese punto, ¿no? Es decir, en este gráfico no tenemos dibujada, no es el gráfico de una variable continua, sino discreta, ¿no? Entonces la probabilidad de x1 es p de 1. Si a esa variable aleatoria la llamamos sí, pues la probabilidad de que sí sea igual a x1 es probabilidad de 1. Esta probabilidad puntual tiene un igual, este igual la hace puntual. Esta probabilidad puntual existe en las discretas, en las variables discretas, nada más. Vamos a dibujar una continua. Esta es una discreta y ahí vemos que la puntual existe, ¿no? Pero estamos con las continuas. Y yo nuevamente voy a apelar al ejemplo de la curva normal, que es continua. Si yo tengo mi curva normal, si yo tengo mi distribución de probabilidades normal, esta es una distribución continua. Entonces, yo tengo una probabilidad entre este punto y este punto. Entre A y B, o como los quiera llamar, C y D, aquí hay una probabilidad. Existe la probabilidad de que X sea mayor que A y menor que B. Existe, esto existe. Sin embargo, aquí no existe la probabilidad de que X sea igual a B. Esta probabilidad puntual, esto aquí puntual, no existe. La probabilidad de X sea igual a B es 0. En cursos mucho más avanzados de probabilidades que no se ven en un grado de economía y que más bien se ven en grados de matemáticas aplicadas, en cursos más avanzados de probabilidades se puede,
descubrimos, por decirlo así, que sí existe la probabilidad puntual en una continua, pero en este curso no existe. Entonces, en este gráfico, que es una distribución de probabilidades continuas, una normal, esto es 0. No hay una probabilidad del punto B, no existe. Las probabilidades son todas áreas bajo la curva. Existe esta probabilidad, porque hay dos puntos separados y entonces puedo dibujar un área debajo de la curva. Ahora, la probabilidad en este punto, llamémoslo C, no existe. Probabilidad en X igual C no existe. Es 0. Es 0. Entonces, muy importante, en una variable aleatoria continua, la probabilidad puntual, aquí en el cuadro lo puse, probabilidad de psi igual a X es 0, porque es una probabilidad puntual. Las probabilidades puntuales a fines de este curso no existen en variables continuas. Y eso es muy importante. Si sacamos el límite cuando delta x, o sea, una distancia infinitesimal en x de f, función de distribución de x más delta x menos f de x partido por delta x, ese límite nos va a dar f' de x. De hecho, ese límite que acabo de copiar allí es la definición de derivada. Este límite es la definición de derivada. Entonces, este límite nos da la derivada de la función de distribución en el punto x. Y a esa derivada de la función de distribución en las variables aleatorias continuas la vamos a llamar f minúscula de x y se va a llamar función de densidad de la variable aleatoria, solo en las continuas. Las discretas no tienen función de densidad a fines de este curso. Entonces esto es función de densidad de la variable aleatoria. Función de densidad de la variable aleatoria. Repito que la función de densidad solo existe en las continuas y es la derivada de la función de distribución. Una cosa es la función de distribución y la otra es su derivada, que es la función de densidad. Y esas dos cosas que están ahí enmarcadas en rojo son muy importantes. Ahora, dijimos que no existe la probabilidad puntual en las continuas, ¿no? Ahora, si yo a ese punto f de x, lo multiplico por un diferencial de x, entonces tengo un elemento diferencial de probabilidad, o una probabilidad elemental, ¿no? Probabilidad elemental. Entonces yo en las funciones continuas, en las variables aleatorias continuas, la probabilidad puntual no existe, a no ser que la multiplique por un dx. ¿Y qué es un dx? Pues una distancia infinitesimal medida en la variable x. Entonces, si la multiplico, la f de x minúscula, por una distancia infinitesimal en x, allí sí hay una probabilidad elemental. Allí sí la hay. Voy a pasar la página para explicarlo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta función
de probabilidad continua, ya he dicho que en el punto A, esta probabilidad de X igual a es 0, porque es continua. Pero si yo le agrego un dx, una distancia infinitesimal, dx es una distancia infinitesimal. Si yo le agrego un dx, esto se ensancha un poquito, imperceptible, porque lo infinitesimal no se ve. Entonces, si lo multiplico por un dx, ya tengo como una franjita. Y esa franjita sí tiene probabilidad. Pero esa franjita es invisible a los ojos porque estoy multiplicando por un diferencial de x, es decir, una distancia prácticamente, una distancia que no es 0, pero que se acerca muchísimo a 0. Esto en cuanto al elemento diferencial de probabilidad o probabilidad elemental. Borro. Propiedades de la función de densidad, que solo existe para las continuas. Propiedades de la función de densidad. Primero que nada, f de x es igual a f' de x, ya lo dijimos, la función de densidad es la derivada de la distribución de probabilidades, de la función distribución. Esto debe ser mayor o igual que 0, porque no hay probabilidades negativas. Esta propiedad es muy fácil de justificar y bueno, sabemos ya que f de x es creciente. Es creciente, monótonamente creciente. Entonces, la función de densidad es la derivada de la función de distribución y es mayor que 0, mayor o igual. Luego, dado que la probabilidad de todo el espacio muestral, ver capítulo 1, es 1, el área bajo la función de densidad en todo el campo de variación debe ser 1. Es decir, la probabilidad de todo el espacio muestral es igual a la probabilidad de mi función, mi variable aleatoria, vamos a llamarla psi, entre menos infinito y más infinito. La probabilidad del espacio muestral es la probabilidad de mi función de densidad psi entre menos infinito y más infinito. Que es lo mismo que mi función de distribución en el infinito menos la función de distribución en el menos infinito, que es igual a la integral de menos infinito a más infinito de f de x de x. Y esto debe ser igual a 1, siempre. Esa es la propiedad número 2 de una función de densidad. Cambio de página. Si tengo una g de x
que no es igual a 0, ¿no? Y resulta ser que la integral entre menos infinito e infinito de g de x no es igual a 1, la puedo convertir en una función de densidad para que g de x, para que g de x sea función de densidad, esa integral tiene que valer 1. Entonces, para que g de x sea función de densidad, multiplico yo mi integral por una constante, k, la que haga falta, y la obligo a ser 1. Y la constante, bueno, la hallo dividiendo 1 entre la integral, por supuesto, ¿no? Y eso, si lo quieren ver así, me da otra función, ¿no? Si meto k dentro de la fórmula, me va a quedar k por g de x, igual, digamos, a h de x, ¿no? Y si bien esta no es una función de densidad porque no da 1, esta sí que da 1, multiplicada por el k, ¿no? Entonces aquí mi integral de h de x sí que va a ser 1. Esa es la forma de convertir una función que no es función de densidad en función de densidad. Multiplicarla por una constante. Ahora, si no necesito una constante, sino una expresión más complicada, pues entonces g de x no la podemos convertir en una función de densidad. Seguimos. Ejemplo. Función de distribución f de x, 2x menos x cuadrado. Entonces, en 0, 1. O sea que esto toma valores en ese intervalo. 0, 1 con 0 y 1 incluidos, y ese es el único intervalo en el que toma valores. Y f mayúscula de x en una variable aleatoria continua es una función de distribución. Sabemos que f de x, la función de densidad, es la derivada de f' de x. Por lo tanto, la derivamos. Me queda 2 menos 2x. Hallo los valores en los extremos. Y bueno, para 0 me queda 2. 2 menos 2 por 0, 2. Y para 1 me queda 0. 2 menos 2. Entonces, en los dos límites no es negativa la función de densidad, no negativa. Como no es negativa en ninguno de los límites, es una función de densidad válida. Pero tiene que cumplir también la condición de que el área bajo la curva de la derivada sea 1. Es decir, el área bajo la curva de la derivada, la derivada es 2 menos 2x, ¿no? De x. El área bajo la curva de la derivada en ese intervalo 0, 1 tiene que ser 1 para que esa sea una función de densidad. Integramos y nos queda 2x a la 2, nos queda 2x menos x cuadrado entre 0 y 1. Esto da 2 menos 1 menos 0, que es 2 menos 1, 1. Por lo tanto, da 1. Entonces se cumplen las dos condiciones para hacer una función de distribución. Esta es una función de distribución porque cumple la condición de que la función de densidad es no negativa en ambos extremos, 0 y 1, y porque el área bajo la curva nos da 1. 1.
Cabe decir que esto también se puede poner así, el requisito de que el área bajo la curva de 1 y podemos decir que la probabilidad de la función psi de que x sea mayor o igual que psi, o la probabilidad de que psi sea menor o igual que x, es la función de distribución, que además es la integral desde menos infinito hasta x de f de x de x. Y esto es bastante importante. De menos infinito a x, voy a volver a tomar el ejemplo, aunque esto es una parábola, pero esto no tiene que ver con el ejercicio que están viendo, ¿no? Lo rojo, voy a tomar el ejemplo de la curva normal. La probabilidad de que psi sea menor o igual que x. Vamos a suponer que esto es x. La probabilidad de que vamos a suponer que esto es una función continua, aunque no sea la normal, ya que no es simétrica. Bueno, esto es x. Probabilidad de que psi sea menor o igual que x es esta área bajo la curva que está aquí, a la izquierda. Entonces, ahí se ve claramente que es el área entre menos infinito y x. Aquí está, entre menos infinito y x. Y esta curva es la curva de densidad f de x. Seguimos. Ejemplo. Variable aleatoria. Hay que enamorarse de esta letra porque está en todas partes. Variable aleatoria, sí. Con función de distribución, 2x menos x cuadrado. En el intervalo 0, 1. De nuevo, ¿no? Y f de x, sabemos que es la derivada 2 menos 2x. Me piden la probabilidad de que psi sea menor o igual que 0,2. Entonces, lo podemos hacer por la función de distribución. Si lo hacemos por la función de distribución, vamos a hacer lo siguiente, probabilidad de psi menor o igual que 0,2 igual a función de distribución en 0,2. Sustituimos 2 por 0,2 menos 0,2 al cuadrado, y esto da 0,16. Gráficamente esto se representa así. Estamos usando la función de distribución, que es una parábola. Allí la ven, es una parábola, la estoy subrayando en rojo, 2x menos x cuadrado. Es una parábola que pasa por el origen además. Bueno, pues es una parábola que pasa por el origen, ¿no? Y en 0,2, que es lo que nos interesa, ¿no? Subimos y la probabilidad es esta altura que está aquí. Esta altura, el eje Y, es la probabilidad. Esto es 0,36. Puse 0,16, aquí me equivoqué, es 0,36. Entonces, si lo hacemos por medio de la función de distribución, que es una parábola,
pues la altura al nivel del punto 0,2 es la probabilidad, usando la función de distribución. Si usamos la función de densidad, también la podemos calcular. Probabilidad de psi menor o igual que 0,2 es la integral entre 0 y 0,2 de 2 menos 2x, de x por supuesto. Y esto lo integramos y nos queda 2x menos x cuadrado evaluado entre 0 y 0,2 y nos da 0,36. Y el dibujo sería este. En este caso no es una parábola lo que vamos a dibujar, sino una recta. La estoy subrayando en rojo, 2 menos 2x. Pues esa recta es una recta dependiente negativa. El menos 2 está al lado de la x. Y aquí tenemos el 0,2. Y el 0,36 está representado por esta área. Es decir, la probabilidad es una área si usamos la función de densidad para calcularla. Y es una altura si usamos la función de distribución para calcularla. Esto solamente en las variables continuas. Seguimos. Otra propiedad. Bueno, tenemos que la probabilidad de una variable aleatoria psi entre a mayor, la probabilidad de que esa variable aleatoria psi esté entre a y b es f de b menos f de a. Quiero hacer una salvedad. En las variables aleatorias continuas, solo en las continuas. En las discretas no. En las variables aleatorias continuas, la probabilidad de a menor, o sea, que la variable psi esté entre a, o sea, esta probabilidad de que la variable psi esté entre a y b, pero b incluido, es lo mismo que colocar esto, donde no hay igual en el b, es lo mismo que colocar esto, donde hay menor o igual en ambas. ¿Y cuál me falta? Las dos sin igual, las dos con igual. Bueno, me falta esta. A menor o igual. Sí, menor que b. Todo esto es equivalente en las variables continuas. En las variables continuas da igual si ponen menor, menor igual, menor igual y menor igual. Da igual. En las variables continuas el menor y menor igual hacen el mismo efecto. Y el mayor y mayor igual también. Y esas cuatro cosas son equivalentes, solo en las continuas. Bueno, esta es la otra propiedad, ¿no? Si lo ponemos en términos de la función de densidad, sería de menos infinito a b, función de densidad de x, menos de menos infinito a
función de densidad de X, lo cual es igual a que vaya de A a B, función de densidad de X. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Tengo un suceso. Y el suceso es el siguiente. Mi variable aleatoria psi es mayor que 0,1, pero es menor o igual que 0,6. Y me piden hallar la probabilidad de ese suceso. La probabilidad de que la variable aleatoria psi esté entre 0,1 y 0,6. Eso es f de 0,6 menos f de 0,1. Y eso me da 0,65. Y estamos usando la misma función de distribución de antes. Eso da 0,65. Ahora, ese 0,65, ¿qué representa? Igual que antes, dibujo la función de distribución, que era una parábola. Y esta vez es entre dos puntos, 0,1 y 0,6. Digamos, es entre dos puntos que están en el medio, ¿no? Lanzo todas estas rectas y este número, la probabilidad va a ser esta distancia. Esto va a ser el 0,65. Si lo calculo mediante la función de distribución, que es una parábola. Ahora, si lo calculo con la función de densidad, que es una recta, y hago el mismo cálculo, 0,1, sí, mayor que 0,1, menor o igual que 0,6. Si lo calculo con la función de densidad de 0,1 a 0,6, y la función era 2 menos 2x, de x por supuesto, esto me va a dar 0,65 también, porque me tiene que dar lo mismo. Pero en este caso, la función de densidad es una recta, no una parábola, ¿no? Una recta de pendiente negativa que ya dibujamos antes. Y bueno, 0,1 por aquí, 0,6 por aquí. Y toda esta área bajo la curva, bajo la recta, entre los valores de 0,1 y 0,6 es 0,65. Entonces, en la función de distribución, el 0,65 es una altura. Y en la función de densidad es un área. Es las dos cosas al mismo tiempo, por supuesto. Y vuelvo a repetir que f de x puntual, ¿no? En las variables aleatorias continuas, porque este es un error que se comete mucho, continuas, no es una probabilidad, porque no hay probabilidades puntuales. Y si la quiero convertir en una probabilidad, la tengo que multiplicar por una distancia, por un diferencial de x, una distancia infinitesimal. Así sí es una probabilidad.
Sigamos. Una función de probabilidad que casi no se usa porque es muy simple, pero la vamos a poner. Distribución de probabilidad y es continua. Uniforme. Su gráfico vendría siendo algo así. Aquí tengo X e Y, aquí tengo las probabilidades y el gráfico es una línea recta paralela al eje de las abscisas. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad es igual en todos sus puntos. Y como es continua y no hay probabilidad puntual, entonces voy a decir que la probabilidad es igual en todos sus intervalos. Por ejemplo, entre 2 y 4, la probabilidad debe ser igual a la que hay entre 6 y 8. Es decir, que si yo calculo esta área entre 2 y 4, va a ser igual a esta área entre 6 y 8. Porque 4 menos 2, 2 y 8 menos 6, 2. Y todos los intervalos, siempre que sean de la misma longitud, tienen la misma probabilidad. Entonces, en una distribución de probabilidad uniforme, todos los intervalos, la probabilidad de, voy a llamar a la función, a la variable aleatoria x, para dejar un rato tranquila a xi. Entonces, la probabilidad de x mayor que a menor o igual que b va a ser igual a la probabilidad de x, variable aleatoria x, mayor que c, menor o igual que d, siempre que b menos a sea igual a d menos c. Esa es la distribución de probabilidad uniforme. Vamos a ver variables aleatorias con distribuciones mixtas. Eso casi nunca aparece, pero variables aleatorias con distribuciones mixtas. Mixtas. No es muy común, pero a veces las hay. Tienen una parte continua y una parte discreta. Entonces, la función de distribución será delta por f1 de x más 1 menos delta por f2 de x para delta mayor o igual que 0, menor o igual que 1. Para delta mayor o igual que 0, menor o igual que 1. La f de 1 de x puede ser, digamos, la parte continua. Y la función de distribución f2 puede ser la parte discreta. Y por supuesto, delta sumado a 1 menos delta tiene que ser 1. Y es 1, ¿no? Se ven poco, pero aparecen.
Cambio de página. Transformaciones de variables aleatorias unidimensionales. Transformaciones de variables aleatorias unidimensionales. Bueno, tenemos una distribución de probabilidades psi, que tiene su espacio de probabilidad, capítulo 1. Su espacio de probabilidad tiene 3 términos: el espacio muestral, omega, todos los sucesos y sus combinaciones, todas sus combinaciones, y p, pues la probabilidad de cada suceso que pertenezca a omega. Y esto tiene una función de distribución f de x, y el dominio son todos los números reales. Dominio son todos los números reales. Entonces, si tenemos una distribución de probabilidades eta, esa es la letra eta, que además es función de la distribución de probabilidades psi, o sea, tenemos una distribución de probabilidades eta, función de la distribución de probabilidades psi. Pues esto también es una variable aleatoria. También es una variable aleatoria. Esta h es una función, por supuesto, h es una función de la variable aleatoria psi. Si tenemos esto, g de i, vamos a llamar g de i, una función de distribución con variable i, a la función de distribución de eta. Vamos a llamar a la función de distribución de eta g de i, función de distribución de eta. Entonces podemos decir que g de i es igual a la probabilidad de que eta sea menor o igual que i, lo cual es lo mismo que decir que la probabilidad de h de psi, porque h de psi es eta, sea menor o igual que i, lo cual es lo mismo que decir que la probabilidad de psi sea menor o igual a la función inversa de h, que por supuesto sigue siendo función de i, lo cual implica que g de i, la función g de i es función de h a la menos 1 de la inversa de h con respecto a la variable i. Y esto era realmente lo que queríamos demostrar. Que g de i es f de la inversa de h
de la inversa de h, de la función inversa de h. Seguimos. En una variable discreta, en variables discretas, ahora, este capítulo se mueve mucho, va de continuas a discretas, de discretas a continuas. En variables discretas, si tenemos, o sea la variable aleatoria eta igual a función de psi y b el campo de variación de eta y b el campo de variación de eta. Es decir, B es I tal que I es h de x, es decir, I es una función en x tal que x pertenece a A, siendo A, por supuesto, inducidos por el de eta. Perdón, inducidos por el de psi. Es decir, será la variable aleatoria eta, h de psi, y B el campo de variación de eta. B será I, tal que I sea una función h de x, con x perteneciente a A, inducidos por el de psi, que es A. Es decir, el campo de variación A induce al el campo de variación B. El campo de variación A es el campo que corresponde a la variable aleatoria psi y el campo de variación B le corresponde a la variable aleatoria eta. También podemos colocar que la probabilidad de que eta sea igual a I es igual a la probabilidad de que h de psi, porque eta es h de psi, sea igual a I, igual que la probabilidad que psi sea la inversa de la función h, que es una función en I, y esto igual a la sumatoria porque son discretas, si no sería una integral, pero es sumatoria porque estamos hablando de distribuciones discretas. X, o sea, sumatoria tal que X pertenezca a la función inversa de H, que es una función en I, la sumatoria de todas las probabilidades. De psi igual X. Vamos a ver algunos ejemplos y cambio de página. Ejemplo. Variable aleatoria, sí. Tiene su campo de variación
Me dicen que el campo de variación tiene 3 elementos que son los siguientes. 1, 2 y 3. Y me dicen que las probabilidades de cada uno de esos elementos son las siguientes. Probabilidad de que psi valga 1. Me dicen que es 0,2. Probabilidad de que psi valga 2. Me dicen que es 0,1. Probabilidad de que psi valga 3. Me dicen que es 0,7. Vemos que eso suma 1, o sea que está completo, ¿no? Definimos una nueva variable. Definimos una nueva variable, eta, igual a 2 psi cuadrado menos 1. ¿Cuál sería el campo de variación? Campo de variación. Pues muy fácil. Tomamos el 1. 1 al cuadrado, 1. Por 2, 2. 2 menos 1, 1. 1. Tomamos el segundo valor de la variable aleatoria psi, que es 2. 2 al cuadrado, 4. Por 2, 8. Menos 1, 7. 7. Tomamos el tercer valor, 3. 3. 3 al cuadrado, 9. 2 por 9, 18. Menos 1, 17. Bueno, con los valores del campo de variación de psi y la fórmula mediante la cual psi se manipula para formar una nueva variable aleatoria eta, con esas dos cosas, con el campo de variación y la fórmula, obtuvimos el campo de variación de eta. Y podemos decir que la probabilidad de que eta sea 1 es 0,2. La probabilidad de que eta sea 2 es 0,1 y la probabilidad de que eta sea 3 es 0,7. Y si lo queremos poner en una tablita, podemos decir que la variable i sub i 1, 7, 17 corresponde a una probabilidad i de i igual i sub i de 0,2, 0,1, 0,7. Tenemos datos suficientes para hacer nuestra tablita. Este primer ejemplo es muy obvio, muy fácil, ¿no? Un segundo ejemplo y el último ejemplo de este video, porque se está haciendo muy largo. Otra página. Ejemplo. Me dan la tablita para la variable aleatoria psi. Me dicen que psi puede tener los valores de menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Y la probabilidad de psi igual xi me las dan todas. Y son 0,10,
0,20, 0,20, 0,30 y 0,20. Eso suma 1, sí, ¿no? 30, 50, sí. Bueno, me dan la función de cuantía. Es una variable discreta, ¿no? La función de cuantía. Y entonces me dicen que eta, en este caso, va a ser simplemente psi al cuadrado. Entonces, ¿cuántos valores hallo? Tengo para psi al cuadrado. Para eta, mi nueva variable aleatoria. Bueno, menos 2 al cuadrado es 2. Menos 1 al cuadrado es 1. 0 al cuadrado es 0. 1 al cuadrado es 1. 2 al cuadrado, perdón, menos 2 al cuadrado es 4. 4 y 2 al cuadrado también es 4. Por lo tanto, hay 2 que se repiten, lo cual quiere decir que tengo solo 3 valores. 0, 1 y 4. Me piden hallar las... Este es el campo de variación de eta. Bueno, y le quito la coma porque no se pone, digo, le quito el i porque se ponen comas. Este es el campo de variación de eta. El de psi era más amplio, era desde menos 2 a 2. Este solo, de 0 a 4, tiene solo 3 puntos, ¿no? Bueno, ¿cuál es la tabla para eta? Pues muy fácil. Aquí ponemos i sub 1. Vamos a suponer que eta, así como psi depende de la variable x, pues eta depende de la variable y, aunque pueden usar cualquier otra. Probabilidad de que eta sea igual a i sub i. Para los 3 números, para los 3 valores que puede tomar i, que son solo 3, 0, 1 y 4. Pues es muy fácil. 0 es 0,20, lo mismo que arriba. Ahora, el 1, ¿de dónde viene? De menos 1 al cuadrado, pero también de 1 al cuadrado, ¿no? El 1 viene de menos 1 al cuadrado, pero también de 1 al cuadrado. Lo estoy poniendo envuelto en azul. 0,20, 0,30, 0,50. Este tiene un 0,50. Y 4 viene, lo voy a poner en verde, de menos 2 al cuadrado y también de 2 al cuadrado. Son 0,10 y 0,20, pues 0,30. Y esto, como ven, suma, la sumatoria da 1. 0,70, 1,001. Y esa es mi tablita para la variable aleatoria eta. En este caso es una variable discreta. Y falta un trozo de variables continuas que lo dejo para el próximo video.